Y entramos en este momento a la sección editorial de Platica con Ángel. A partir de este momento empezamos el editorial en Platica con Ángel correspondiente al viernes 22 de julio del año 2022. Juégame el 2, diría Walter Mercado. Muy bien. Lo he llamado este editorial el Telecán y el Temec. Por supuesto, motivado por las tonterías del bulto hoy por la mañana en su mañanera y desde hace días también que ha dicho otras estupideces, pero las de hoy no tienen, son huérfanas, no tienen madre lo que ha dicho. A eso vamos a dedicarnos en este editorial. Vamos a ver. Primero, alguna cuestión de tipo jurídico. Leo el artículo 133 de nuestra Constitución. Dice el artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Es decir, los tratados, una vez que han pasado por la aprobación del Senado de la República, tienen carácter de ley y están por encima de cualquier ley secundaria. De tal manera, pues, que los tratados no es solo un papel, es una ley, y junto con la Constitución y las leyes que de ella emanen, dice, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, constituyen la ley suprema. De tal manera que un tratado no es algo que se tenga que aceptar o no a contentillo del gobernante. No, es de carácter obligatorio. Eso es lo primero que hay que decir. Muy bien. México, a lo largo de su historia independiente, ha contraído, ha firmado varios tratados de índole diversa. El doctor Alfonso García Robles, promotor de la no proliferación nuclear, México se incorporó a ese tratado y así hay muchos otros. Pero el primero que nos significó un cambio fundamental en la estructura económica fue el que firmamos con Estados Unidos y Canadá para dar lugar a lo que se llama en México el Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en Estados Unidos y en Canadá se llama NAFTA, North American Free Trade Agreement. Muy bien. El Tratado de Libre Comercio, que es resultado de la visión de futuro de Carlos Salinas, le duela esto a quien le duela, pero repito, fue la visión, una actitud visionaria de Salinas, de Carlos Salinas, del doctor Carlos Salinas, para darse cuenta lo que se venía en el mundo. Y eso lo detectó él en la primera visita que hizo a Davos y cuando estaba Europa Oriental en la víspera del desmembramiento de lo que se llamaba así, Europa Oriental, y que dio lugar también a la caída del muro de Berlín y a la extinción de la Unión Soviética. Salinas, pues, ve lo que se venía a venir para México y le ordena desde allá, desde Davos, a Jaime Serra Puche que iniciara, que comenzara las negociaciones con Estados Unidos, que al principio no nos tomaron muy en serio, pero fue la habilidad del equipo de Salinas y de él mismo y una fuerte campaña de lobismo en el Congreso norteamericano hasta lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En 1989, Estados Unidos firma un tratado de libre comercio con Canadá. Y el esquema, el esqueleto, el formato, vamos a decirlo, de ese tratado es lo que da pie al que firmamos ya ampliado como Telecán. ¿Y por qué Estados Unidos firmó ese tratado con Canadá?
porque son economías muy iguales, con un nivel de desarrollo muy similar, aun cuando con poblaciones muy diferentes, pero su nivel de desarrollo económico, su respeto de la ley, etcétera, eran muy similares, de tal manera que firmar un tratado de libre comercio entre esos países no era algo difícil. Se veía muy cuesta arriba que esos dos países, que ya tenían un tratado entre sí, quisieran aprobar un tratado con México, una economía totalmente asimétrica entre aquellos dos grandes países. Sin embargo, la visión, la persistencia, la habilidad negociadora de Salinas y su equipo logró lo que parecía imposible. Y eso entró en vigor el 1 de enero del 94. Ahí se cometieron varios errores, igualmente se cometieron que los que se cometieron con la reforma energética. Para vender en México el Tratado de Libre Comercio, se hicieron promesas irrealizables en el corto plazo. Es que el tratado nos va a llevar a ser un país del primer mundo y vamos a esto y el otro. Las voces que en aquel entonces dijimos, no señores, no va a ser automático. Los países que recién se han abierto, recuerden que México se acababa de abrir en 1987, abrir su economía. Hay un periodo que a veces puede durar muchos años, depende de las políticas públicas del gobierno en turno. ¿Por qué? Porque los niveles de preparación o de calificación en el país que se abre son muy desiguales. Y los grupos que primero se benefician con mejores salarios y mejores puestos, mejores ingresos, son los que tienen una mayor preparación. En 1994 eso fue clarísimo. Quien hablaba inglés y o francés inmediatamente conseguía un buen trabajo y un muy buen salario. Y aquellas personas que no tenían preparación en 1994, todavía millones de mexicanos no terminaban la secundaria. Teníamos en aquel entonces alrededor de 6 años de educación promedio. Hoy andamos alrededor de 10. Entonces, cuando se hacen esas promesas, se generaron falsas expectativas, las cuales, por serlo, no se concretaron. Pero el país empezó a cambiar. Y hay un elemento que sí funcionó del Tratado de Libre Comercio. ¿Y cuál es? La parte jurídico-política. México tenía en aquel entonces un andamiaje jurídico caduco, acedo, que obstruía el desarrollo, la modernización del país. Y uno de los requisitos inevitables para firmar el tratado fue que México adecuara a las nuevas condiciones que se iban a generar ese paquete de leyes importante. Muy bien, se logra. ¿Y qué se obtuvo con esos cambios jurídicos? Proveer a los inversionistas de algo que en aquellos años en México no existía, una plena seguridad jurídica, leyes que iban a perdurar, no como antes que llegaba el gobernante y cambiaba contentillo de su humor, no, con el tratado eso cambió. Pero ¿cuál fue el error otro que cometimos? Producto del atraso que había en ciertos sectores de la sociedad mexicana, se dejó intocables el campo, por ejemplo, el campo, una parte de la legislación laboral que todavía ahorita no nos atrevemos a moverla, unas rigideces en el mercado laboral, algo también en la parte financiera al principio, etcétera. Pero la parte que se abrió, el comercio, la industria, la distribución de mercancías, ha crecido y modernizadose tremendamente. Gracias a ese tratado, México no cayó en una situación de inestabilidad económica y política. Y gracias a la apertura y a ese tratado, México disfrutó, desde que abrimos la economía ya plenamente el 88,
a 2018 la etapa de mayores avances, de mayores beneficios para millones de mexicanos y de la gran modernización de una buena parte de la estructura económica. Eso no significa que no hayan sobrevivido personas ignorantes, demagogas y sinvergüenzas que le mentían a la gente. Incluso hubo un momento cuando hubo sesiones, audiencias en el Congreso norteamericano, que mexicanos fueron allá a hablar en contra de esa apertura o de ese tratado de libre comercio. Doy tres. Rosalvina Garavito, Jorge Castañeda y Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc creo que no fue allá, pero se opuso con todo. Al paso de los años y ver los frutos, el doctor Jorge Castañeda reconoció su error que cometió. Una actitud que lo honra. Reconoció él, me equivoqué. No recuerdo si la Rosalvina, que es mi paisana, además es de Guaymas, que militó en grupos de izquierda, estuvo presa, una mujer muy valiente, con ideas fuertes en materia de cambiar el sistema económico-político de México. No sé si ella haya reconocido posteriormente que se equivocó. Desconozco si eso. Pero Cuauhtémoc sigue con la misma idea de hace 80 o 90 años, de los años 30 del siglo pasado. Y todavía algunos le aplauden a Cuauhtémoc. Pero ese cambio, el Tratado de Libre Comercio y la apertura primero y luego la interdependencia que propició el tratado con Estados Unidos y Canadá, nos salvó, repito, de un periodo de inestabilidad económica y política. Han sido los 30 años del 88 al 2018 los mejores años que ha conocido este país y su economía, su modernización y su desarrollo. La gente salió, millones de mexicanos salieron a ver el mundo, saber otras cosas, conocer otras culturas, porque se empezó a estimular la salida a ver el mundo. Y llegaron también empresas, inversionistas, estudiosos de México, etcétera, etcétera. Pero repito, hubo un subgrupo humano de sinvergüenzas, de demagogos, de ignorantes. Uno de esos elementos que ha llegado a las cumbres del poder es el actual presidente de la República, el bulto, Andrés Manuel López Obrador. Y estuvo chingue y chingue vendiendo esa idea de atraso, de pasado, de antepasado. Y como los gobernantes, los funcionarios, los políticos se dedicaron a festinar los avances económicos, desentendieron la parte esa de los que por su situación personal no habían disfrutado las primeras mieles del tratado. A ellos se dirigió López Obrador y reforzó aquella aceda idea del nacionalismo revolucionario, perversidad extrema creada, construida por el padre de Cuauhtémoc, el general Lázaro Cárdenas del Río. Y eso explica en mucho la victoria infamante, dañina para el país de López Obrador el 2018. López Obrador, se han de acordar ustedes, presumía que no tenía pasaporte, que nunca había salido del país. ¿Cómo una persona así va a entender lo que pasaba en el mundo? Imposible. Por eso le puse yo el bulto, porque es un hombre de los años 70, 72, 73, que ha revivido y se encuentra con un México diferente en el año 2018. Y en vez de reconocer sus limitaciones, ¿qué hace? Destruye lo que habíamos construido en 30 años, lo destruye y cree que puede reproducir aquel pasado que por fortuna ya se fue. Eso es lo que nos está pasando hoy. Cuando llega López Obrador, que gana la elección en el 2018, estaba en proceso la actualización, la puesta al día del Telecán.
¿Y por qué era necesario ponerlo al día? Porque en 1994 no había internet. Era un instrumento para intercambiar información y comunicación entre universidades, un proyecto que se llamó ARPANET. No había la cuestión esta de organismos genéticamente modificados producidos masivamente. No había el comercio electrónico. De tal manera que le toca a Peña Nieto la tarea con un equipo de profesionistas altamente calificados, encabezados por el doctor Ildefonso Villarreal, Ildefonso Guajardo Villarreal, que había participado en la negociación del Telecán. Y un equipo que tenía en la Secretaría de Industria y Comercio, que venía desde aquellos años, encabezados por el doctor Kenneth Smith. Decenas de profesionistas altamente calificados, con una gran experiencia en tratados, en negociación de tratados, llegó a este gobierno y algo que deshonra a la doctora Graciela Márquez, que fue la primera secretaria de Economía, se prestó a despedir de la peor manera posible, con una patada en el trasero, a esos grandes especialistas. Esa mancha la va a llevar toda la vida, porque además ella se doctoró en Estados Unidos, tiene un doctorado en Estados Unidos. Ella sabía perfectamente que eso que estaba ordenando el presidente era lo peor que podía hacerse. Sin embargo, aceptó pasivamente esa situación. Su esposo, el doctor Gerardo Esquivel, doctorado en Harvard, yo no sé si le dijo, oye, Chela, oye, Graciela, ¿cómo te pones a aceptar eso? ¿Quién sabe si le dijo? Y si le dijo, no le hizo caso. El caso es que la Secretaría de Economía se quedó sin ese grupo de especialistas. Se va la señora al INEGI y ponen a una persona que no tiene la menor idea, es menoridia en materia económica, la tía Tatis. No solo no sabe hablar inglés, sino tampoco sabe hablar, escribir correctamente el español. Es una mujer limitada intelectualmente en extremo. Vea el desastre que hay en la Secretaría de Economía. Viene el TEMEC y en noviembre del 2018 se firma el TEMEC. Participaron en esa negociación un equipo del nuevo gobierno encabezado por este sinvergüenza de Jesús Seade, que yo no sé de dónde lo desempolvó el presidente, y se vende como el gran experto, el amo del tratado. Causó una serie de problemas que ahorita estamos pagando las consecuencias. Sin embargo, López lo adora, lo ha endiosado a este sinvergüenza. ¿Y qué tenemos hoy? En el tratado, en el capítulo 8, que este grupo, este gobierno nuevo, en aquel entonces, exige incluir una serie de frases babosas, cursis, y que el derecho inalienable que tiene, etcétera, se pone, está bien, hombre, póngale ahí eso, pues eso no cambia absolutamente nada. Y dice en el capítulo 8, el gobierno tendrá toda la facultad de cambiar su constitución, pues eso no tiene que estar en el tratado, eso es obvio. Y de proteger o alguna cosa, los hidrocarburos que estén en el subsuelo. Eso es lo que dice el capítulo 8. Pero el problema hoy que se ha generado con Estados Unidos y decenas de empresas de ese país y de Canadá, y con algunas de Europa, de países europeos, no es con los hidrocarburos, es con la generación de electricidad, de energía eléctrica. Nada tiene que ver el capítulo 8. Y ahí se arma, y entonces este ignorante de López, la soberanía y no cederemos porque es esto y que el otro y que el otro, no tienen la menor idea, pero la gente que está ahí, que sabe que está haciendo el ridículo, no se atreven a decírselo. Y llega el presidente en esa locura, en esa casi esquizofrenia en la que está, a lanzarse en contra de Estados Unidos mediante este espectáculo
barato, bochornoso, de responder con la canción de Chicoche. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. En una actitud pedestre y ofensiva para el gobierno de los Estados Unidos, que es quien está presentando las consultas, que es el procedimiento como debe iniciarse y está en el texto del tratado. Y cuando seguramente le dicen, oiga, ¿sabe qué? Nomás que estamos mal. Y entonces dice hoy en la mañanera, el tratado, a la fregada del tratado. Y el 15 de septiembre, ahí en el grito, en la ceremonia, ahí voy a defender la soberanía y voy a explicar esto. Y ahí con el ejército ahí que me va a apoyar. A ver, señor, ¿qué carajos tiene que ver el ejército? El problema es la locura ya del presidente. Hay un calendario preciso para desahogar esas consultas y si no se arregla el diferendo, se pasa a la siguiente etapa, la cual con toda seguridad vamos a perder de todas. Y llegarían las compensaciones obligadas que nos costarían decenas de miles de millones de dólares. Pero ahora dice, ya le dije al doctor Seade que venga para ayudarnos a hacer, pero si él fue el causante de esa babosada, hombre, él. Bueno, va a venir el doctor Seade, ya llegó, vaya usted a saber. Pero resulta que el doctor Seade estuvo totalmente de acuerdo con el texto que hoy el presidente rechaza. Pero hay algo más. Ese texto, ojo, ese texto lo aprobó el Senado de la República. ¿Dónde? ¿Quiénes creen que tienen o que es el grupo mayoritario? No mayoritario de 50% más uno, porque no tienen los 65 senadores, creo que tienen como 60, pero es la minoría más grande, vamos a ponerlo así. Esos 59, 60 senadores votaron a favor de ese texto. Monreal votó a favor de ese texto. Todos los senadores que hoy están cobrando ahí en el Senado votaron a favor de ese texto que hoy el presidente dice atenta contra nuestra soberanía. Y dice uno, ¿qué no leyeron, señores, lo que aprobaron? ¿Que el presidente no le pidió a sus... A ver, explíquenme de qué se trata esta madre. A ver, órale. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere concentrar en Estados Unidos y el tratado como adversario para seguir manteniendo una popularidad que no se va a sostener. ¿Por qué? Dice que va a defender y esto y que en un momento dado a la tiznada del tratado. Me gustaría a mí que el presidente formalizara el salirnos del tratado del TEMEC. Me gustaría, en ese momento, iba a darse cuenta el presidente de la estupidez gigantesca que habría cometido. Pero serviría también para otra cosa, que por fin los empresarios reales o sedicentes se le apanteraran al presidente. O como dicen algunos ahora, que le planten cara. ¿Por qué? Salirnos del Tratado de Libre Comercio implica entrar al caos, al atraso, a los estallidos de violencia sin control. Este país tiene ahorita una situación casi de privilegio porque ha generado una industria autopartera, una industria automotriz, que es uno de los grandes motores de este país, de su economía. Ha generado una parte del sector agropecuario que tiene un superávit en la balanza comercial, vendiendo berries, tomates, aguacates, chijalapeños, berenjenas, pimientos, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que si el presidente se dice denuncia el tratado, y hay un periodo de 6 meses para salirnos del tratado. El daño que le generaría a la planta productiva sería de pronóstico reservado, pero no va a llegar hasta allá, porque el presidente López Obrador es, antes de cualquier otra cosa, un cobarde.
nomás habla, nomás fanfarronea, pero mientras llega la realidad y se le planta y se le pone enfrente, va a causar mucho daño. Hoy, por ejemplo, déjenme ver si estoy en lo correcto. Pide iniciativa privada a México evitar conflicto con Estados Unidos y Canadá. Las cámaras, queremos oportunidades, no incertidumbre. Y vaya que los presidentes de las cámaras, de Concamín, de el otro de Coparmex y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial son lacayos del presidente, pero son los que le están diciendo, señor, aguas, aguas con lo que está haciendo. Muy bien. El Economista. Se agudiza debate sobre la política energética y cómo impacta al TMC. No le quisieron poner la neta del planeta, pero no es un problema de debate. Es un desastre el que generaría el presidente de concretarse esas amenazas absurdas propias de un loco, porque eso es lo que es López Obrador hoy. Estamos pues entonces ante una situación donde debemos preguntarnos varias cosas. Primero, las consecuencias que ya mencioné algunas. ¿Cómo resolvería el problema el presidente cuando perdamos el trato privilegiado que tenemos como firmante del TEMEC y antes del Telecán, cuando se le impongan aranceles a nuestros productos, porque ya no tendríamos ese acuerdo de libre comercio? ¿Qué va a pasar cuando perdamos parte de ese mercado y se cierren plantas y perdamos empleos en México? ¿Qué vamos a hacer con esos cientos de miles de trabajadores que tienen hoy los mejores empleos con los mejores salarios? ¿Cuáles serían, pues, las consecuencias? ¿Se preocupa el presidente por eso? Le vale, no le interesa conocerlas. Ahora bien, ¿imagina el presidente el daño que le haría al país de caer en una situación como esa? Que no lo va a hacer, pero imagina él las consecuencias, ni en sueños. Es un individuo incapacitado intelectualmente para imaginarse escenarios como producto de sus estupideces, de sus tonterías. Por eso es importante que los ciudadanos tengamos plena conciencia de lo que este hombre está haciendo. El daño que le ha hecho al país en estos 3 años, casi 8 meses, es inconmensurable, gigantesco, que nos va a marcar para los próximos 15 o 20 años. Pero en esa desesperación frente a los fracasos electorales, a que ya no tiene dinero, a que nada le sale, vean ustedes el fracaso del Tren Maya, Dos Bocas, que es una entelequia, nunca va a producir en este sexenio un barril de gasolina, es ese fierrero que está ahí. Vean el desastre del aeropuerto de Santa Lucía. Y se han canalizado cientos de miles de millones de pesos de manera casi criminal. Destruyó el sistema público de salud. La educación pública es un desastre todavía mayor. Infraestructura, ni siquiera para darle mantenimiento al existente. Recursos para combatir y decisión para combatir el crimen y la violencia, olvídense. En esas condiciones, pues, ¿se imaginan ustedes si este loco sigue con esas cosas en contra del tratado y en contra de Estados Unidos y sin cambiar las babosadas que ha decidido esta señora, la señora Nale ahí, haciéndole caso? ¿Por qué? Porque cree que con eso está asegurando la candidatura al gobierno de Veracruz. Y Veracruz va a salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Saldrá el inútil de Cuitláhuac García y entrará otra inútil de mayores dimensiones. Por eso es importante, repito, que el ciudadano, no le estoy pidiendo que deje de creer casi en el sentido religioso en López. Simplemente le pido que piense.
que piense en la situación económica y en la que va a venir. Pérdida de empleos, no creación del número de empleos necesarios para contratar a la población que va llegando a la edad laboral. Va a subir el costo de la deuda, el servicio de la deuda por el alza de los intereses. ¿Qué va a pasar con el impacto fuertemente negativo del alza de la inflación, de la variación del índice nacional de precios al consumidor? Eso no le interesa a López. A eso agreguémosle el problema de las pensiones y tenemos una tormenta perfecta. Eso es lo que debemos analizar. Aquellos candidatos o aquellos políticos, tenemos el caso de Monreal, que se baje, vamos a bajar el IVA y el ISR, promesas incumplibles. La oposición no debe caer en ese juego perverso. La oposición solamente tiene un recurso. A ver, ¿cómo nos fue en estos 4, 5, 6 años? ¿Estamos mejor hoy en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, etcétera? Eso es lo que debemos hacer e invitar a los ciudadanos a votar por la opción de Va por México para detener el deterioro y empezar a rescatar el país. Eso es lo que sigue. Por favor, piensen en las locuras de este señor y el daño que le están haciendo al país. De otra forma, vamos a caer en una situación peor de la que ya tenemos. De cada uno dependerá si hacemos lo correcto, si votamos correctamente primero en el Estado de México. ¿Ustedes piensan que esa mujer casi semianalfabeta, Delfina, va a poder llevar a buen puerto los destinos del Estado de México, la principal entidad industrial? Casi 16 millones de habitantes, una mujer que lo único que ha evidenciado es su falta de honradez cuando les quitó casi 12 millones de pesos a los trabajadores en el municipio de Texcoco, y su ignorancia en materia educativa, y no hizo salvo complicar las cosas. Pregúntense los ciudadanos del Estado de México, a medida que se acercará la elección en junio del 23, si merecen ustedes ser gobernados por esa persona cuya cualidad inmediata es su ignorancia, su incapacidad intelectualmente hablando para poder dirigir y coordinar los destinos del Estado de México. Y si deciden ustedes votar por esa persona incapaz, después no se quejen, no lloren después. Es como los que hoy están llorando, ay, me equivoqué, voté por la... ya no hay regreso. Ya se equivocaron una vez con López. No se equivoquen con Delfina y tampoco se equivoquen con los candidatos de Morena, todos el 2024. Vean lo que les pasó a los de Nuevo León. Se equivocaron con el Bronco, 6 añitos lo aguantaron. Y se volvieron a equivocar con el Fosfo, este payaso. No tiene un año y vea cómo andan ya llorando. ¿Verdad? Esa es la suerte que nos espera de seguir este loco y los abyectos, los cobardes que no se atreven a decirle las cosas, que enmudecen. Todos los senadores de Morena en el Senado de la República mantienen un silencio criminal y cómplice a estas locuras de López. Era para que el Senado, la fracción mayoritaria o la minoría más grande, los 60 senadores de Morena, que estuvieran emitiendo una declaración: presidente, así no. O presidente, ese no es el camino para hacer avanzar a México. Calladitos, lacayos, serviles, cobardes todos ellos. Usted dirá, cuando llegue el momento de emitir su voto el año que entra en Coahuila y en el Estado de México, y luego se le volverá a presentar el dilema: ¿por quién votar el 2024? No cometa otra vez el error
del 2018. Muchas gracias. Ya me pasé 8:10. Debería haberme detenido a las 8, pero me emociono con esto. Muy bien. Muchas gracias. Espero ya pronto estar mejor y empezar a regresar a la normalidad en estas pláticas. Por lo pronto, les agradezco su presencia aquí en este modesto ejercicio de comunicación